El ítem de infraestructura, que es el ítem minoritario en lo que refiere al sistema universitario nacional, mejoró un poco, pero ese ítem es el 5. La mayoría de los recursos que necesita la institución universitaria tiene que ver con el pago de salarios. Y eso no se mejoró. Se mejoró un poco el ítems que representa un 5%, que es el ítems de infraestructura, digo, para pagar agua, luz, etcétera, etcétera, en las instituciones universitarias nacionales. Eh, Ese fue uno de los pedidos en su momento para la Gran Marcha Universitaria Federal del 23 de abril. Lo que no se mejoró es el ítem para nada y estamos en niveles, pero históricos. Digo, históricos me refiero a, por ejemplo, hace 20 años tenemos un pico de situación de declive que no se veía hace muchísimo tiempo en términos de décadas, de la situación salarial del docente universitario. Un docente universitario que recién se inicia está cobrando 146.000 pesos. ¿No? No llega a la canasta básica, pero ni por asomo. La pregunta, porque uno entiende la masa salarial, lo importante que es, creo que además todo quedó completamente pulverizado por esa inflación Exacto. de los primeros meses. Pero la gran pregunta, por acá hay muchas universidades que van más allá, creo que del pago de sueldos, con lo que representa investigaciones y todo lo que se lleva adelante, que necesita estos fondos. Esa parte tan importante de las universidades, ¿hoy se está cumpliendo o se cumple a media? Eh, ¿Te referís, Eduardo, a la dimensión de investigación en las Claro, universidades? claro, porque representa, creo que gran parte de lo que es el trabajo de la mayoría de las universidades. No importa de qué carrera estamos hablando de esa parte que se dedica a la investigación, donde participan los estudiantes, los docentes. Hay un trabajo muy interesante de los últimos años que, digo, en algún momento se tiene que resentir, ¿o no? No, está absolutamente resentido. Imaginémonos que para realizar cualquier tipo de investigación se necesitan recursos. Los recursos están absolutamente cortados en el ítems del presupuesto que miremos. Por decirlo muy brevemente, por dar unos datos breves, las becas doctorales del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, el CONICET, Ujú. se recortaron 250 becas doctorales en los últimos días, salió la noticia, con lo cual tenemos un problemón allí porque tenemos una masa de gente profesionalizada, de hecho, en los cuales el Estado mismo ha invertido y ahora toda esa gente está en pampa y la vida. Sin hablar, de hecho, de las cuestiones sumamente acuciantes de qué pasa con esas trayectorias y qué hacen de ahora en más esas personas. Amén de eso, como vos decías, se necesitan de recursos para realizar investigaciones. Esos recursos no están ni se ven en el horizonte cercano. Es una situación realmente angustiante, que no es obstáculo mencionar que la situación en general del sector de los trabajadores, de las trabajadoras en el país, se ha resentido muchísimo, producto del, digo, del impacto de la devaluación de finales de diciembre del año pasado hasta aquí. Eh, Eso no es obstáculo para mencionar que la situación de las universidades nacionales es realmente angustiante. La situación de la gente que habita, vive y trabaja, ¿no? En el marco de las universidades nacionales se ha resentido muchísimo. Ni hablar del sector no docente, ese que también, por supuesto, tiene su participación importante dentro de cada funcionamiento, ¿no? No, por supuesto. En Ujú. general. Hay aspectos particulares de acuerdo al escalafón, a la situación de cada sector, pero la situación es realmente complicada. Hace unos días el Ministerio de Capital Humano sacó un comunicado diciendo que el objetivo del comunicado, justo como empieza este segundo cuatrimestre, era causar un poco una división entre el sector de la docencia universitaria y el resto de los trabajadores del sector público, mencionando que los docentes universitarios habíamos recibido un aumento del 71%, que es un plus sobre el aumento que ha recibido el resto de los sectores trabajadores públicos.
Eso es parcialmente cierto, se ha recibido ese aumento, pero lo que manifiesta, y esto es lo interesante del comunicado, es la confirmación, puesto que la inflación de diciembre a esta parte está por arriba de un 90%, la confirmación de que los aumentos salariales no alcanzan para empatar a la inflación en lo que va del año. Eso ha confirmado ese comunicado del ministerio, pero bueno, ni aún con la confirmación de la propia parte estamos en una situación de avisorar un mejor horizonte en el mediano o cercano plazo. Aldo, en el escenario hay, creo que ya desde la UBA estaban anunciando que iban a implementar un plan de lucha. Algunos de los sindicatos, estos que nuclean a los trabajadores docentes, ya estaban tomando estas decisiones. En el ámbito de la UNE, ¿se está hablando de implementar algún tipo de plan de acción de reclamos? Sí, va a haber en el marco de la Federación de Asociaciones de Base, del FAB, hay un plan de lucha propuesto para la semana del 12 al 16, ahora. Va a haber un paro durante toda la semana. Y a lo largo de la semana va a haber actividades de visibilización para la sociedad en general, pero por supuesto también para colegas docentes, no docentes, para estudiantes, ¿no? Respecto a la situación del sector. Vamos a llevar adelante también unas instancias de diálogo en la universidad a los fines de que no haya ningún tipo de elemento punitivo que ahora parece estar en boga, digo, por las propuestas a nivel nacional, que no haya ningún tipo de avance punitivo respecto de aquellos colegas que deseen adherirse al plan de lucha parando en esa semana.